Bienvenidos a La Moda que nos parió, la hora del vermú con David Alarcón. Una sección que exige de hidratación para digerir todo lo que removemos. Hola a todas, hola a todos. Estamos otra vez, otro viernes a la 1 de la tarde con David Alarcón en la hora del vermú, chicos, chicas, chiques. Chin, chin. Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, todo perfectamente. Genial. ¿Vosotros qué tal? De maravilla. Encantadas de volver a estar aquí contigo en nuestro Pues sí. capítulo 4 de la hora del vermú. ¿De qué hablamos hoy, David? Cuéntanos. ¿De qué hablamos? Pues mira, hoy venimos a hablar de un tema de lo que a mí me gusta, de ese mundo editorial, de toda esa parte de comunicación dentro del sector tan importante, que he querido titular como el número de septiembre, September Issue. Yo creo que es un concepto con el que todos más o menos estamos familiarizados, pero vamos a ir un pasito más allá. Y vamos a hablar de por qué este mes de septiembre, es el llamado enero de la moda, ¿no? Es una cuestión que a mí siempre me había llamado la atención. Entonces, si os parece, para ir abriendo un poquito con ese sabor de boca tan interesante y con un pequeño testimonio de alguien que conoce bien esta materia, vamos a poner unos audios. Yo estuve hablando el otro día con Andy Sánchez. Andy Sánchez es estilista, es personal shopper, pero lo más interesante, por lo que yo he querido contactarle, es porque es uno de los mayores coleccionistas de Vogue España de todo el mundo. Estamos hablando de que tiene todos los números menos 3. Faltan 3 números. Pero ¿sabemos cuáles son esos 3 que le faltan? ¿Nos lo ha contado Andy o no lo ha contado? Pues la verdad es que no me he atrevido a preguntar, pero yo creo que deben ser muy antiguos y no los debe tener ni el propio Vogue España. Estamos hablando de algo ya muy difícil. Pero bueno, aquí queda un llamamiento a quien los pueda tener, no sé. Bueno, si él los quiere contar y quiere que le hagamos de puente, nosotros le ayudamos. Querida comunidad, a ver, enteraros. Andy nos va a decir cuáles le faltan y a ver, lo mismo a alguien le puede echar una mano, se puede poner en contacto o en fin, ya nos enteraremos de cómo queda la cosa. ¿Y qué cosa? ¿Y qué pues nada, si os parece, vamos... Pues mira, si te parece, vamos con ese audio fantástico. Voy a ponerlo y yo. nos lo cuenta él mismo. A ver... El mes de septiembre es más importante porque la moda se ayuda de esa necesidad sociológica y psicológica que las personas normalmente en esa fecha, en el cambio de verano a otoño, tienen de cosas nuevas, de que empieza una nueva etapa en el trabajo, en los estudios, y entonces yo creo que aprovechan esa necesidad que tiene la gente de cambios para incentivar el consumo en las revistas de moda. A ver, que una publicación apueste por formas diferentes de estructurar el contenido, alejándola del calendario, me parece una muy buena idea porque creo que es algo diferente y que puede aportar un contenido más específico e incluso con un contenido de más calidad. Pero sí que es verdad que creo también que te puede alejar del público que busca la novedad, que busca la inmediatez y que quiere seguir el ritmo de la industria de la moda. Los números dedicados a un tema en particular de cualquier cabecera creo que son muy interesantes porque, claro, te aportan una información muchísimo más amplia siempre y cuando ese tema te interese, por lo cual creo que pueden ser peligrosos, porque si es un número dedicado, por ejemplo, a un tema que a una persona no le interesa, pues es posible que pierdas un cliente potencial que igual ese número no lo compra. Es mi forma de verlo, no sé si me estoy explicando. Y las publicaciones bianuales creo que también es un formato que está muy bien, creo que también va dirigido a un público muy objetivo que de verdad está muy interesado en el mundo de la moda, no para un posible cliente de paso. Y sí que es cierto que pueden hacer un contenido de muy buena calidad, pero el tema de inmediatez y de noticia actual lo pueden perder bastante. Así que creo que también se gana por un lado, pero se pierde por otro. Bueno, pues ahí está el testimonio de Andy. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias, Andy. Como veis, lo que ha hecho Andy ha sido introducirnos muchos de los conceptos que giran en torno a este número de septiembre, ¿no? Por un lado, el por qué es importante, por qué él considera que es importante, pero luego también otras cuestiones que me gustaría que tratásemos un poco, que están ahí merodeando, pero que no se abordan, es si realmente tiene sentido, por ejemplo, que las revistas se sigan estructurando en base a los meses o cómo está afectando la llamada destrucción del calendario tal y como lo entendemos, movimientos como algunos que hemos visto en los últimos tiempos, como Rewiring Fashion, ¿no? Por ejemplo, cómo están afectando al mundo editorial, si realmente había otros números importantes, ¿no? Él hablaba ahí de otros, de febrero, de marzo, o sea, no es solo el número de septiembre.
Entonces, ¿por qué se habla tanto de septiembre, no? Pues yo creo Claro. que el principal motivo, y que todos lo conocemos, es el documental que se hizo de September Issue, precisamente, por eso lo he querido llamar así. El September Issue, para quien no lo sepa, es un documental que se grabó en 2009, lo que recrea es una hora, a lo largo de una hora, cómo se hace un número de septiembre en la redacción de Vogue USA, o sea, del Vogue americano, ¿no? Del Vogue tocho, grande, hablemos Si así, lo encontramos, con lo esa Anna colgaremos Wintour. si lo encontramos, lo colgaremos en los documentales En YouTube, sí, de en la YouTube lista. de nuestro canal, porque es muy interesante. Sí. Para el que no lo haya visto, Sí, es material que hay sí. que ver. Sí, es un básico. Efectivamente, sí. O sea, es un documental, a mí me gusta porque digamos que es un poco la tangibilización real del Diablo se viste de Prada, no se podría decir, pero Total. realmente cómo se hace. Yo siento ese toque cinematográfico porque Sí, es un ficción poco, docu. o sea, ¿no? Se siente como muy Muy real. surreal, muy- pero Bueno, es que en muy real y realidad, surreal. O desde sea, que yo se lo veo hizo ese documental hasta hoy, tantas cosas han cambiado. Ya no solo por el coronavirus, y lo que eso ha implicado en nuestras vidas, sino que realmente el documental, yo no sé, creo que es del año 2010 o por ahí. 9 decía ahora David, sí. 9. No me acordaba yo Entonces, exactamente. el mundo de la moda ha cambiado una brutalidad en los últimos 10 años. De hecho, la moda siempre está cambiando, ¿no? Pero es muy interesante por ver un poco el lugar del que partíamos y Claro. para ver hoy Total. dónde estamos, ¿no? Claro, Totalmente. de hecho, no es el documental es un poco el que marcó. O sea, no solo es que eso existiera y el documental reflejara, sino que en este caso existía un poco ese sistema, pero el documental lo que hizo fue catapultarlo, o sea, fijarlo, Claro. ¿no? Y generar esa adoración hacia Eso ese es. número y esa cosa como de idolatrarlo y de magnificarlo. Bueno, Eso pero, es. Sí. claro, sí. Dinos, Eso David. era precisamente un poco a lo que iba, tras analizar un poco, ¿no? Porque es verdad que se habla mucho de septiembre, esto lo hemos oído todos, pero quería entender si era más causa-efecto, o sea, si era más un producto de que ya septiembre fuese el mes por excelencia o esto lo había retroalimentado, ¿no? Claro. Y realmente es lo que comentas, o sea, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Por un lado, septiembre ya era un mes importante porque coincide con Semanas de la Moda, coincide con presentaciones, ¿no? Estamos hablando de que estamos presentando primavera-verano del año siguiente, o sea, septiembre es uno de los meses. Las campañas de como no publicidad. podía ser, Claro. las campañas de publicidad, ese sería el segundo factor, yo creo, por orden así, bueno, están todos metidos en el mismo saco, ¿no? Pero sí que la prensa aquí ya jugaba un papel fundamental porque tiene que ir siguiendo ese famoso tour, el Big Four, ¿no? Todo esto es septiembre. O sea, luego tenemos marzo, tenemos la otra parte del año, pero septiembre ya era un recorrido por ciudades, no es igual, por ciudades de la moda. Y luego campañas de publicidad. ¿Por qué? Estamos hablando de septiembre, que es un año que en campañas de publicidad, no solo en moda, es muy importante, es la vuelta al cole, ¿no? O sea, todos los anunciantes están matándose y sobre todo, yo creo que es importante destacar que estamos hablando de publicaciones, no sé si decir consagradas, pero sí ya de un cierto nivel. O sea, yo no te estoy hablando Claro, son las que son las sensibles a este cabeceras. fenómeno, las que no, una underground, ¿no? O sea, digamos que vive más ajena, ¿no? Al Claro. más pequeño. Totalmente. O sea, estamos viendo incluso ese fenómeno, ya cuando hablamos de tendencias, de que muchas revistas underground, independientes, emergentes o con otro tipo de enfoque, que también va ligado al hecho de que no hay tanta publicidad o no, Claro. no ese tipo de anunciantes como tan tradicional o hierático, sí que está apostando por nuevos formatos, publicaciones que pues, se estructuran de otra forma en el calendario, publicaciones que ya no van enero-febrero, sino a lo mejor es un número dedicado a X tema, o sea, se lo pueden permitir, ¿no? Más diluido. Aquí estamos hablando de la moda como negocio también, ¿no? O sea, de la publicidad, de los anunciantes. Bueno, directamente, sin esto no hay un negocio desde el punto de vista editorial, porque básicamente los anunciantes son quienes sustentan a los medios editoriales. Sí, ¿no? con el precio de venta al público no se puede sostener un negocio editorial, No, tal y como está concebido hasta ahora, desde luego. Yo un poco creo que también Andy ha dado en el clavo por el tema de septiembre, porque yo, un poco pensando en mi trayectoria como compradora de revistas, que un poco creo que lo que ocurre es que cuando tú, o sea, en el mes de agosto, no sé si os acordáis, pero en el mes de agosto salía el número de colecciones, que actualmente ya es irrelevante porque está Internet y ya no es necesario. Pero normalmente el número de agosto venía acompañado, en el caso de Vogue, venía acompañado de un número de colecciones donde se hacía un resumen de las tendencias a través de los puntos más importantes de cada colección. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego ya en septiembre era cuando salía la campaña.
la pregunta de todo esto, y claro, también por eso en febrero, en marzo no ocurre, porque en febrero no estás de vacaciones. Claro, es que Normalmente la mayoría de la gente se va de vacaciones en agosto, ¿no? Esto ya también ha cambiado, pero en aquel momento era bastante habitual. Agosto era chap, se cerraba la persiana, todos a la sí, en playa. España, vamos, sí, en el 2009. Entonces, es interesante un poco que todo este proceso, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido siendo parte también de lo que es la vida de cada uno de nosotros y cómo las cosas han ido cambiando, ¿no? Total. Sí, Total. o sea, mira, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, incluso investigando un poco, ¿no? Lo que podía encontrar en la red de la típica respuesta a la pregunta ¿por qué es tan importante septiembre? Hay cosas que se te vienen a la cabeza, pero si había un detrás. Es que estamos hablando de que un número de Vogue, en concreto, si nos remontamos a esos grandes números de 800, 900 páginas de los números de septiembre, ¿no? Que hemos visto a veces. Hay uno, si no recuerdo mal, en 2007, que fue emblemático por esto, el de 2012, que protagonizó Lady Gaga. Estamos hablando de que de 800 páginas, 700 eran publicidad o había un anunciante detrás. Entonces, lo que un poco en respuesta a lo que comentabas, Elena, está claro que o sea, yo la visión que veo fundamental para entender septiembre es como el mes de facturar. O sea, aparte de toda esta convocatoria fantástica, seamos realistas, o sea, es un negocio, claro que sí. Y entonces, lo que también veo es que, hablando de la causa-efecto, el documental lo que ha hecho ha sido alimentar todo esto. Claro que sí, pues sí, te ha dejado ver un poco lo que era toda esa parte de detrás, ese backstage, un documental fantástico, pero ¿qué pasa? Se ha revalorizado un número. Estamos hablando ahora de una gran cabecera, ¿no? Claro, claro. Yo lo que me gustaría plantearos, a ver qué opináis al respecto, es si creéis que esta forma de estructurar los números o de que el número de septiembre, el de marzo, el que sea, tenga más relevancia o se enfoque de una forma distinta, ¿tiene sentido? O si tienes, o qué función le corresponde al papel incluso, ¿no? Yo ya me voy a otras preguntas más genéricas o más trascendentales. No. Adelante, Elena. No, no lo tiene. Es que para mí tiene que ver, yo lo relaciono con el resto, ¿no? Es decir, al final estamos hablando de publicidad, estamos hablando de medios, pero ¿qué se publicita? Ropa, moda. Entonces, el mismo pensamiento que le dedico a las marcas y a cómo las marcas ahora deben, ¿no?, plantearse, que es muy duro, pero es cómo debo ser, si debo existir, si no, a qué ritmo debo producir, qué debo producir, cómo lo debo comunicar. Igual que todas esas interrogantes se los lanzo al medio editorial. O sea, bueno, mi experiencia trabajando, de hecho yo trabajé en Citizen K, que era una publicidad que hace tiempo que ya la cabecera de España no está, y era €1, era fenomenal, porque era €1, era mucha calidad, pero todo eran anunciantes. Entonces, digamos que a mí todo este sistema creciente comprendo que forma parte de la industria, entiendo que es un varapalo, o sea, como que ahora mismo la situación es muy, no se sabe bien qué va a pasar y hay que reinventarse, pero a mí personalmente y profesionalmente me parece que ha de romperse, o sea, no le veo sentido y efectivamente ya tiene que, como apuntabas tú, entrelazar en el online y el offline, ya no se puede entender, ¿no?, como cosas separadas. Teníamos un testimonio, ¿no? Porque, sí, ¿no? Hablando de esto. ¿quieres que lo ponga? Lo tenemos. Yo creo que es el momento. Genial, perfecto. Porque yo voy, a ver, vamos a escuchar Perfecto. qué nos cuenta, nos comparto otra vez la pantallita. Pues sí, hemos hablado con Maite Sebastián. Maite Sebastián es editora de moda, fue redactora jefe de moda de la revista Telva, subdirectora de Vogue, o sea, creo que controla bastante ese terreno y nos va a decir un poquito hacia dónde cree ella que va a ir el papel. Adelante, Pati. Vamos allá, venga. Sí, estás hablando de tendencia, de temporada, de plazos, de previsión, que muchos de esos conceptos, digamos, que se contraponen o que se oponen directamente a algunas de las tendencias que se están viendo ahora, como puede ser la atemporalidad o la búsqueda de esa difusión de fronteras o de temporadas, ¿no? Un poquito toda esta tendencia. ¿Hacia dónde crees que va a ir lo que es las publicaciones en papel? ¿Cuál crees que es el papel, nunca mejor dicho, que les corresponde en este nuevo contexto definido por esos movimientos que precisamente lo que promueven es el directamente destruir todas estas temporadas o este ritmo tan frenético que caracteriza a la industria? Yo creo que el sector editorial, tanto digital como de papel, tiene ahora mismo un trabajo bastante importante que hacer, ¿no? Una reflexión sobre todo, porque claro, desde la incursión digital y también de las redes sociales, todo ha ido muy rápido, no nos ha dado tiempo realmente a pensar
qué parte del contenido tenía que corresponder a una versión online o a una versión print, ¿no? En papel. Yo creo que la mayor parte de revistas, si no todas, han llegado tarde a esta adaptación a los nuevos tiempos. Yo creo que las revistas en papel deberían ser revistas que fueran, digamos, productos enfocados más hacia el coleccionismo o hacia personas que realmente estén interesados en profundizar sobre determinadas tendencias o determinadas entrevistas o personajes, etc., ¿no? Porque al final no tiene sentido, cada vez las revistas tienen menos presupuesto porque los anunciantes ya no apuestan por el papel, es muy complicado medir cuánta gente realmente está impactando, leyendo una revista en papel, ¿no? Se puede hacer una estimación, se puede calcular las ventas, pero sin embargo las ventas, bueno, además que se están precipitando en el kiosco, pero sin embargo la medición que tú haces, o sea, calcular los impactos que tiene o el visionado que tiene una noticia digital es muchísimo más fácil, ¿no? Y realmente son datos que te aparecen mecánicamente, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que obviamente en los últimos años y sobre todo los últimos meses el visionado de las páginas online está creciendo y por lo tanto está creciendo la inversión de las marcas y de los anunciantes en estos soportes digitales, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto lo que implica es que las revistas, las áreas, digamos, de print, tengan menos presupuesto, puedan contratar a menos personas. Entonces, al final, claro, lo que no se puede pretender es hacer una revista mensual de calidad como la que se hacía antes, con la mitad de la mitad de la mitad del presupuesto y la mitad y la mitad y la mitad de personal, ¿no? Entonces, es absolutamente inviable. Y esto ha repercutido directamente en el contenido de las revistas y en la salud también de los periodistas y en la calidad, ¿no? de la gente que bueno, pues del tipo de freelance también o de periodistas con los que puedes contar, porque, bueno, pues muchas veces tienes que contratar a personas que no puedan tener un sueldo tan grande, sino pues recurrir a becarios y bueno, pues eso es un poco el dilema, ¿no? que está pasando en la prensa actual, no solo en las revistas. Entonces, bueno, pues yo creo que efectivamente habría que replantearse la temporalidad, habría que replantearse cada cuánto sacamos un número en print y sobre todo también crear un contenido que sea muchísimo más cuidado, muchísimo más selecto, muchísimo más aspiracional y un contenido que realmente tú no puedas conseguir en una web digital o en una plataforma de Instagram, que ya es complicado, porque a mí de un tiempo a esta parte la verdad es que me resulta muy difícil encontrar una revista que me aporte algo nuevo, ¿no? Algo que ya no he visto o bien en los perfiles de Instagram de los personajes a los que entrevistan, de las modelos o de los diseñadores o en cualquier web. Pues muchísimas gracias, Maite. Placer. Placer, igualmente. ¡Jo, qué guay! Qué bien que hayamos tenido este testimonio. Qué bien, David. Qué interesante. Sí, yo creo que era interesante sobre todo tener la opinión de alguien que lo vive desde dentro, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con precisamente lo que nos llega de la prensa, pero a ver, alguien que haya estado ahí viviéndolo en primera persona. A ti, tu opinión al respecto. Pues yo, un poco como lo veo, creo que esto funciona en dos niveles. Creo que por un lado es, digamos, las personas súper interesadas en moda, o sea, lo que es el comprador de revista de moda y el profesional de moda. Yo pienso que, ¿qué ocurre? Que para los profesionales de moda cada vez vemos menos revistas y compramos menos revistas porque el contenido que exigimos o que nos interesa es mucho más especializado, no necesariamente en tanto a moda, sino en tanto a diseño, en tanto a personajes. Hay una cosa que decía ella, que es que se repiten
las temáticas, los temas, eso genera un cansancio en el consumidor de base de revistas de moda, no en el profesional, pero sí en el consumidor. Y hay una cosa que ella decía en un momento dado, que es buscar la manera de generar esta revista de moda como, o sea, las revistas de moda tienen que pasar a ser algo único, tienen que recuperar su papel especial. Su papel, ¿por qué? Porque no pueden, digamos que se tienen que adaptar a una situación. Antes solo había 2 revistas y era la manera de salir de su pueblo para un montón de niños y niñas que son un poco los que luego finalmente se han convertido en esos profesionales de moda. La mayoría de las historias de los creativos viene por ahí, ¿no? Sí. Y si nos damos cuenta, lo que ocurre es que Internet ha suplido esa necesidad. Ese espacio ya no hace falta hacerlo. Ya no vas a contar una serie de cosas que nadie más va a saber, sino que yo creo que las revistas tienen que encontrar una narrativa propia que permita que no solo adaptarse a los tiempos, sino que la propia sociedad, los propios lectores, desde los 15 años o 13 años, que es cuando empieza normalmente un lector de moda, hasta los 60, 70, 80, que todavía sigue habiendo lectores de moda. Claro. Creo que hay que encontrar una manera de encontrar un discurso que sea mucho más universal y con unas temáticas mucho más universales, porque digamos que la industria está perdiendo sus yo tengo la sensación que lo que eran los antiguos pilares están mutando. Entonces hay que generar esos pilares nuevos. Y perdón con el discursito, o sea... No, el discursito, genial. Yo quería apuntar solo una cosa, y es que hablamos de moda, pero la moda, o sea, las revistas de moda, y al principio estaban muy ligadas siempre al mundo femenino, al mundo del corazón, al mundo del consejo. Entonces también ha habido aquí una especie de miscelánea, y en España, como hemos tenido nuestra prensa, tenemos nuestra prensa especializada de moda, pero no tan desarrollada o no desde hace tanto, ¿no? Como cabeceras de otros países, nos ha pasado mucho. Entonces es mucho la revista femenina, en qué se centra, en la moda o en el... Ha habido ahí una mezcla que también con el tiempo se ha abierto, ¿no? Y se ha profesionalizado más lo que es la parte específica de moda, pero creo que también influye. Y esas también obviamente están en crisis, me refiero al sector papel, también el online, es decir, viven un poco la misma tónica, pero dentro de otro contexto. Sí. ¿Tú qué opinas, David? Yo estoy totalmente de acuerdo, y sí que además quería tratar esto que ya estabais introduciendo. Creo que para entender todo este nuevo ecosistema, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hay que entender que ha pasado algo, y es que ha entrado el mundo online, y el mundo online no tiene ni por qué suplantar ni por qué romper lo ya conocido, lo va a transformar, yo creo, ¿no? Y no es ni algo ni bueno ni malo, es algo distinto. Entonces, creo que es evidente que toda la información de actualidad, si algo nos ha aportado Internet y las nuevas tecnologías, es inmediatez, y es precisamente acceder a todo este tipo de, en este caso, artículos, de noticias, de lo que sea, de una forma muy rápida. Entonces, el papel, es que es el papel del papel, aunque me reitere, ha cambiado inevitablemente. O sea, yo abogo por una prensa en papel atemporal y que me aporte un poco lo que decía Maite, ese paso más allá. O sea, que yo lea un artículo online y que sepa un poco, que además aprovecho, ahora voy a hacer un inciso, pero que sepa, si quiero ir un paso más allá y profundizar, digamos, esa Biblia, esa reliquia donde puedo recurrir. Y para todos aquellos que queráis profundizar un poquito más, nosotros tenemos un artículo en la web donde podéis ver la entrevista completa a Maite. Precisamente creo que esta es un poco la tendencia que hay que hacer. O sea, pueden convivir distintos formatos online. Nosotros no tenemos papel, pero podría ser un papel online perfectamente, ¿no? Entonces yo creo que pueden convivir. Yo creo que es que el papel tiene que hacer un elemento de una cierta parte de objeto arte, porque había una cosa que decía Andy, que no la hemos incluido, pero Andy hablaba muchas veces de la información al lector, ¿no? Uh-huh. Que nosotros como profesionales es una cosa que a lo mejor no le prestamos tanta atención a la hora de los medios que nosotros vemos o nosotros seguimos, ¿no? Porque nosotros venimos de un poco de otro proceso diferente, ¿no? Pero creo que la información al lector ya se cumple desde el online. Entonces creo que el papel del papel es un poco más artístico, más creativo, más aspiracional, podríamos decir, pero sobre todo es de generar inspiración, porque creo que la aspiración es un concepto que se está quedando también un poco anticuado.
A ver, es como que el papel es como lo físico para mí ahora, ¿no? Tú ahora tienes momentos, ¿no?, digitales o que quieras, te encuentro con todo el mundo, pero lo presencial ahora mismo es lo codiciado, ¿no? Lo difícil. El papel es cuando me permito coger una plancha, imprimir y utilizar un papel, literalmente, ¿no? Lo físico para que quede algo ahí, para quién, por qué. Lo digital parece que tiene menos resto, que bueno, no voy a entrar ahora sabe Pati, mis obsesiones con la sostenibilidad digital, pero vamos a pensar que es como si fuera aéreo o volátil y no ocupa, no sé si me explico. Entonces, los contenidos online chorrean por todos los lados. El papel es como que hay que entender dónde voy a depositar yo esa información y encapsularla. ¿Tiene relevancia? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿No? Ya no es lanzar como churros. Sí. Así. Sí, o sea, yo ya por ir cerrando, o sea, también como consumidor, desde la perspectiva de consumidor, yo también lo siento muy distinto. Hablábamos antes de la diferencia de noticias o de artículos o de temas que se deben tratar. También el ritual que haces en torno al papel, ¿no? Un poco esa experiencia que va muy ligada a otros temas que hablábamos de la experiencia de ese proceso. Para mí es imprescindible y no tiene nada que ver con el digital. No. Más en un número de septiembre, ¿no? Que yo creo que también lo que busca es meter al lector en una experiencia propia y por eso se ha creado todo este aura de magnificencia en torno al número de septiembre, porque pretende cautivarte, ¿no? Más allá de todo lo que hablábamos de las temporadas, Semanas de la Moda y publicidad. O sea, ese documental era meterte en un universo que te cautive, una experiencia. Entonces para mí el papel ahora es una experiencia más y el online es como toda esa inmediatez y esa fluidez rápida del día a día. Totalmente. Pues es muy curioso, yo quería comentar, porque a lo tonto y no lo hemos hecho de manera predeterminada, vamos a dedicar una semana a cuál es el papel editorial, los medios, la publicidad. Entonces, creo que vamos a tener varias cosas más que van por esta línea. El lunes con Carmen, el miércoles con Iriarmi. Y nada, que me parece súper guay, ha sido... Un placer, como siempre, David. El placer es mío. Vamos a cerrar, me queda un culín de vermú para brindar con vosotros. Pues brindemos. Brindemos. Con los revistas de moda. Eso es. Bueno, de todos los tipos. Vamos a brindar porque todo el mundo siempre dice la muerte del papel, la muerte del papel. Por favor. No. Que no llegue la muerte del papel. No. El papel lo único que tiene que hacer es mutar. Eso es, no hace falta matar. Ay, David, ¿nos ibas a contar semana que viene? ¿Nos haces avance de lo que vamos a hablar? Yo no soy muy partidario nunca de hacer avances. Venga, pues no nos la avances. Yo creo que el avance es que esta semana son las revistas las protagonistas, ¿no? Yo creo que se lo merece. Perfecto. O sea, me callo. Venga, otro Pues brindis. que tengas Cerramos. un buen fin de semana. Hoy ya estamos cerrando el kiosco. Y nada, nos vemos la semana que viene con más cosas para la hora del vermut. Muchas gracias, David. Un besito enorme. Un beso. Cuidarse. Hasta luego. Chao, buen fin de... Chao. Chao.